Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 21 de febrero, martes de la séptima semana del tiempo ordinario, último día antes de iniciar el tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, en la primera lectura, leemos el libro del Siráside, capítulo 2, versículos 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. El libro del Siráside nos muestra cuál es la actitud que debe tener el verdadero creyente. ¿Y cuál es esta actitud? La de la paciencia, la virtud que debo desarrollar para poder confiar verdaderamente en el Señor es la de la paciencia. Fíjate en lo que nos está diciendo. Si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Es decir, no hay un servicio verdadero a Dios que no sea probado. Es decir, que cuesta. Servir a Dios es un sacrificio, es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar en libertad absoluta. Y para que sea libre, sabemos a qué nos estamos comprometiendo. Si quiero servir al Señor, bueno, voy a tener prueba. Por tanto, mantén firme el corazón. ¿Qué quiere decir ese mantén firme el corazón? Significa ser paciente. La paciencia es una virtud estoica, es decir, una virtud que surge en la fortaleza. Si yo no tengo fortaleza, no voy a tener paciencia. La paciencia, ahí donde hay debilidad, no existe. Y por tanto, para mantener esa paciencia, ¿qué tengo que hacer? Mantener la firmeza del corazón. Requiere valentía, porque efectivamente es de valientes meterse ahí donde yo sé que no voy a tener una retribución inmediata y ahí donde sé que me va a costar. Oye, pero esto va a ser difícil, sí, pero me da miedo, entonces no lo vas a hacer nunca. El valiente va a servir al Señor. No te asustes en el momento de la adversidad, porque sabes que va a venir, sabes que el camino del Señor es un camino que cuesta. Pégate al Señor, no te desprendas de Él, es decir, quédate ahí confiado en el Señor para que seas recompensado. ¿Cuándo?
al fin de tus días, al final de tus días. La recompensa que esperamos no está en este mundo. La recompensa que esperamos es la vida eterna. Acepta, por tanto, todo lo que sobrevenga y en los infortunios ten paciencia. El oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Es decir, esos sufrimientos que tenemos en esta vida no son inútiles. No son inútiles para aquel que ha decidido servir al Señor y entregarse a Él. Confíate en el Señor. Él te cuidará. ¿Qué significa te cuidará? ¿Que no voy a tener sufrimientos? No, ya te ha dicho el contrario. Te ha dicho que vamos a tener sufrimientos, que va a ser una prueba, que va a costar, que esto es algo para los valientes, para aquellos que tienen firmeza, fortaleza en el corazón. Espera en Él. En esa confianza, Él te allanará el camino, pero no significa facilitarte las cosas, no significa que no van a haber problemas. Allanar el camino significa que voy a tener la capacidad para seguir adelante. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Los que temen al Señor esperen en su misericordia, no se alejen de Él y entonces no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. La felicidad eterna, no las alegrías temporales de este mundo, que siempre terminan por acabarse, sino la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y van a comprender por qué. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? Mira, el otro día, justamente en el curso bíblico, yo les hacía reflexionar a las personas que participan, diciéndoles, oye, yo no me he topado nunca una persona defraudada de haber confiado en el Señor y haber seguido sus mandamientos. De haber dicho, ay, cómo perdí mi vida, cómo desperdicié mi vida siguiendo los mandamientos de Dios. No me ha pasado, tal vez a ti te ha pasado encontrarte a alguien así. A mí no me ha pasado. Yo confié en el Señor, cumplí sus mandamientos y me siento defraudado, que he perdido mi vida, que he perdido mi tiempo, que he tirado mi vida por la borda. No, lo que escucho constantemente es todo el contrario. Yo no confié en el Señor, decidí vivir según los estándares del mundo y entonces estoy arrepentido. Estoy arrepentido de las malas decisiones que he tomado en mi vida por no dejarme iluminar por el Señor. Eso sí, lo oigo continuamente, pero no oigo a aquel que confió en el Señor, que ha entregado su vida al servicio al Señor y crea que no vale la pena. Todo el contrario. Aquel que se ha decidido a servir al Señor y avanza en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, en medio de ese camino que es un camino de purificación. ¿Y avanza de qué manera? Con alegría de saber que su vida vale la pena, que lo que ha decidido vale la pena, que vale la pena amar a Dios, que vale la pena sacrificarse, que vale la pena esforzarse, que vale la pena. ¿Por qué? Porque en esa vida aquellas cosas que no cuestan, no valen. Si yo lo único que busco en la vida es aquello que es facilidad, si yo lo único que busco es aquello que da pleitesía, placer, que me quita los dolores o los sufrimientos, bueno, al final del día tengo una vida que no vale la pena. Nadie que perseveró en su santo temor fue abandonado. Nadie que invocó al Señor fue desatendido. Él es clemente y misericordioso. Él está ahí verdaderamente para ayudar a aquel que confía en Él. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía,
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Es sumamente importante el Evangelio que acabamos de leer porque se trata del segundo anuncio de la pasión del Señor. Mira, ya veníamos la semana pasada leyendo cómo el Señor y sus discípulos llegaron a esa región de Cesarea de Filipo, donde les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Y entonces les comenzó a explicar por primera vez cómo se iba a realizar la salvación. La salvación se va a realizar porque el Hijo del Hombre va a ser rechazado, va a ser entregado a la muerte y resucitará el tercer día. Los discípulos no entendieron. Pedro quiso disuadirlo. Apártate de mí, Satanás. En el primer anuncio de la pasión, los discípulos no comprenden ni entienden. Ahora nos estamos enfrentando al segundo anuncio de la pasión del Señor y la respuesta va a ser similar. Fíjate bien, atravesaban Galilea Jesús y sus discípulos, pero él no quería que nadie lo supiera porque les iba enseñando. Es decir, es un momento en que Jesús se ha asegurado estar a solas con sus discípulos. ¿Para qué? Para poderles hablar con claridad. Ya nos lo dijo San Marcos, que cuando se realizó el primer anuncio de la pasión, todo eso lo dijo con total claridad. Ahora quiere que estén otra vez ellos solos ellos, que escuchen con atención. Y entonces viene el segundo anuncio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y en 3 días, y 3 días después de muerto, resucitará. Ese es el anuncio de la pasión y la resurrección del Señor. Ser entregado en manos de los hombres, que le den muerte y a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Que no entiendan esas palabras no es problema, no es el gran problema. Puede suceder que efectivamente no entendemos, pero el gran problema que tienen los discípulos es lo siguiente, que tienen miedo de pedir explicaciones. El Señor ha querido estar a solas con ellos, ha querido tener ese tiempo para que no los molesten, para que no los distraigan, para que no los interrumpan. Y sin embargo, tienen miedo de pedir explicaciones. ¿Por qué? No podemos decir por qué, porque el miedo simplemente es irracional. Es irracional. No se puede comprender. Uno puede dar explicaciones y decir, no, es que miedo por eso. Al final es solo irracionalidad. La irracionalidad de no querer aprovechar y pedir explicaciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede que el Señor deja de hablar. Deja de hablar, ¿por qué? Porque Él está tratando de enseñarles, pero ellos no quieren pedir explicaciones. Hacen como que entienden, pero no han entendido. Llegan a Cafarnaúm y en la casa ahora sí les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? ¿Qué significa? Que el Señor quería hablarles, enseñarles. Ellos tuvieron miedo de pedir explicaciones. Jesús se queda callado y ellos se ponen a discutir tonterías. Pierden la oportunidad de preguntarle al Señor,
pierden la oportunidad de recibir explicaciones. ¿Para qué? Para ponerse a discutir tonterías. Esto nos puede pasar tantas veces a ti y a mí. Claro. Estar perdiendo el tiempo en esta vida, que es tan fácil. Perder el tiempo en tonterías. En vez de hacer, ¿qué cosa? En vez de buscar la explicación. En vez de buscar la sabiduría en el Señor. Ellos, ante la pregunta de Jesús, ¿qué hacen? Se quedan callados. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza decir que no le habían prestado atención a lo que les quería enseñar Jesús para ponerse a discutir sobre cuál de ellos era el más importante. Tremendo. Han perdido el tiempo que Jesús aseguró para pasar con ellos. ¿Para qué? Para ponerse a discutir una soberana tontería. Entonces Jesús se sienta, llama a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Las palabras del Evangelio son todavía más profundas, más bellas que la traducción que estamos leyendo, porque el Señor expresa que sea esclavo de todos. Esa es la manera de servir y ser más grande, de servir. ¿Quién es el más importante? Bueno, el más importante es el más necesario. ¿Y quién es el más necesario? Aquel que más me sirve, aquel del cual dependo más, aquel que me facilita las cosas, aquel que me hace las cosas. ¿Quién es más importante? ¿El dueño de la empresa o aquel que hace el trabajo? No estoy diciendo que tienen que cambiar los roles, no me estoy metiendo en un tema económico. Estoy diciendo que de qué me sirve ser el dueño de la empresa y creer que soy el más importante si no tengo quien trabaje y haga las cosas que brinda esa empresa. Los dos se necesitan. ¿Quién es el más importante? El más necesario. El más necesario para el otro. Es decir, que aquel que sirve más siempre va a ser el más importante. Aquel que no sirve, aquel que cree que lo que lo hace importante es el ser servido por los demás, no, la verdad que no es el más importante, es el más inútil. Es una lógica clarísima la que usa el Señor. Y después de esto, dice: toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, ¿qué significa? Bueno, tiene muchas connotaciones, muchas connotaciones esta frase del Señor. En primer lugar, lógicamente, el matrimonio que recibe a los hijos, el matrimonio que está abierto a la vida. Aquel matrimonio que no está abierto a la vida no recibe a Jesús, no lo recibe. No recibe al Señor y por tanto no recibe a aquel que lo ha enviado, es decir, el Padre. El matrimonio que está cerrado a la vida por todas las mentiras y las locuras que les inventa el mundo, simplemente se cierra a Dios, le cierra las puertas a Dios. En segundo lugar, lógicamente a la sociedad que recibe a los niños con agrado, con felicidad. Si una sociedad no tiene el gusto de recibir a los niños, entonces es perversa. Nuestra sociedad en gran medida es perversa. ¿Perversa por qué? Porque los niños causan malestar en la sociedad. Todos hablan, no, que los niños son muy importantes, pero resulta que cuando los amigos te cuentan que van a tener un hijo, ¡ay, otro! ¡Ay, qué horror! Ese es un corazón perverso. En la comunidad cristiana, en la misa, si una persona se ofende, se enoja porque hay un niño llorando en la misa, tienes un problema grande, tienes un corazón perverso. ¿Por qué? Porque nadie puede enojarse porque un niño llora.
Un niño va a llorar, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No me voy a enfermar por escuchar el llanto de un niño. Todas las condiciones en las cuales recibimos a los niños, que además, ¿qué significa? Ser esclavo. Fíjate por qué viene en esta línea. Porque efectivamente aquel que quiere servir a los demás no va a encontrar una mejor manera de hacerlo que aquel que depende totalmente de él. Un niño depende totalmente de sus padres y sus padres son esclavos de él. Un niño necesita ese servicio. Bueno, ahí donde yo aprendo a servir a los niños, entonces aprendo a tener ese corazón servicial que me hace importante según la lógica que me ha mostrado el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.